Hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el perímetro y el área, o área y perímetro de diferentes figuras, en este caso planas, ¿verdad? Más adelante vamos a ir viendo otros elementos de geometría, en este caso como la parte de áreas y volúmenes, y así sucesivamente, pues vamos a ir viendo eh, diferentes temas enfocados a la parte de geometría. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto, ¿verdad? Los perímetros y las áreas de diferentes figuras. En primer lugar, pues vamos a encontrar diferentes definiciones enfocadas en este caso a la parte de tanto geometría como perímetros como áreas. Si hablamos un poquito acerca de la geometría, podemos considerarla como una rama de la matemática que va a estudiar la extensión, en este caso, bajo sus tres dimensiones, lo que se le llama línea, superficie y volumen. Podemos mencionar en este caso que la geometría pues, es el estudio del espacio y de los objetos que hay dentro de él, ¿verdad? Nosotros podemos observar a nuestro alrededor, ¿verdad? Diferentes o múltiples formas geométricas en este caso, así como también diferentes tipos en este caso, de ambientes en cuanto a la parte de construcciones arquitectónicas, por ejemplo, o algún tipo de escultura que en su momento, pues, podemos considerar que tiene un volumen específico, un área específica y un perímetro muy específico. Vamos a encontrar nosotros que hay figuras bien sencillas con las que nosotros podemos trabajar y encontrar fácilmente las diferentes medidas, en este caso, tanto sus perímetros, las áreas, en este caso, que es importante, y esto basado en las diferentes fórmulas que existen para poderlas trabajar. Entonces, como les decía, aquí les puedo mostrar una definición de perímetro y vamos a encontrar en el medio a veces diferentes definiciones, todo dependerá del autor. Por ejemplo, el perímetro es la medida del contorno de una figura geométrica. Fíjense bien, la medida del contorno habla prácticamente de la parte exterior de la figura como tal. ¿Y cómo obtengo yo el perímetro? Pues ya dependerá de la figura, pero normalmente lo vamos a encontrar sumando, en este caso, las longitudes de cada uno de los lados de esta figura. Vamos a encontrar nosotros diferentes tipos de figuras también, figuras regulares, figuras irregulares en este caso, y siempre y cuando nosotros tengamos todas las medidas, ¿verdad? Todos los elementos en este caso necesarios para poder encontrar los valores resultantes en función a las fórmulas, pues no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Pero en su momento también pues podemos topar con diferentes situaciones donde más de alguna de los lados o las longitudes de alguno de los lados no los tenemos, entonces tenemos que ya empezar a aplicar fórmulas, a aplicar en este caso algún tipo de ecuación de primer grado para poderlo encontrar. Aquí ustedes ven un pequeño cuadrado y este cuadrado pues tiene 4 lados iguales. Es una característica de esta figura plana. La, el perímetro como tal, pues no es más que la suma de los valores de los 4 lados, o en este caso, el producto de 4 veces el valor de uno de los lados. Esta es mi fórmula. Y esta es como que las fórmulas más sencillas, ¿verdad? De las más básicas. Veamos ahora. Aquí hay un ejemplo. Determinar el perímetro de un cuadrado de longitud de 3 centímetros. Bueno, ¿qué hacemos acá nosotros? Pues simplemente ya sea que multipliquemos en este caso
4 por el valor de uno de los lados. Entonces ahí tendríamos 4 por 3, esto sería igual a 12. O en su momento, pues simplemente la suma de las diferentes longitudes de los lados. Como ya sabemos que es un cuadrado, todos los lados, en este caso, pues tienen la misma medida. Si sumo 4 veces el 3, yo obtendría 12 centímetros como parte del perímetro. Vamos a tener diferentes figuras, no necesariamente solo el cuadrado. Podemos en este caso tener figuras como el rectángulo, triángulos, en este caso rombos, romboides, trapecios, círculos, polígonos regulares, por ejemplo, entre otras. ¿Verdad? Que estas son figuras planas, en este caso, a las que podemos encontrarles fácilmente el área y el perímetro. Todo dependerá de las fórmulas en este caso. Si ya sabemos que el perímetro, ¿verdad? Pues no es más que la medida de la longitud externa de una figura. ¿Qué es el área en este caso? Pues el área va a ser prácticamente la región o superficie encerrada por una figura geométrica. Es la parte interna de una figura, en pocas palabras. Aquí volvemos a caer en un pequeño ejemplo. Entonces, yo tengo un cuadrado, el área del cuadrado como tal, pues no es más que el valor de uno de los lados elevado al cuadrado. Es decir, debo multiplicar L por L en este caso, o el valor de un lado por el mismo. Entonces, eso me devuelve el área del cuadrado. Vamos a tener los valores en este caso, pero también vamos a tener una unidad de medida. Puede estar ya sea en centímetros, puede estar en metros, puede estar en milímetros, ¿verdad? Vamos a tener diferentes medidas en este caso, y al final, pues es el componente eh, del área, o en este caso el perímetro. Normalmente el área pues ya va a estar ya sea en metros cuadrados, centímetros cuadrados o milímetros cuadrados. Todo dependerá de la unidad de medida que me estén dando. Mientras que el perímetro, simplemente como es una medida lineal, pues la vamos ya sea que lo coloquemos como metros, centímetros o milímetros, todo dependerá de la medida que me estén brindando en el problema. Veamos acá el ejemplo del cuadrado. Determinar el área de un cuadrado de longitud 3 centímetros. Ya vimos que el perímetro pues no es más que la suma de cada uno de los valores de los lados de la figura, en este caso el cuadrado. O simplemente multiplicamos 4 por él. En cambio acá pues debemos multiplicar o elevar el lado al cuadrado, el valor de uno de los lados. Entonces aquí me están dando 3 centímetros por cada uno de los lados, pues simplemente elevo 3 al cuadrado y yo ya sé que esto es igual a 9 centímetros cuadrados. O lo mismo que decir 3 por 3, ¿verdad? 3 por 3 va a ser 9 centímetros cuadrados. A esto hace referencia el área. El valor, en este caso interno, ¿verdad? Dentro de la figura. Veamos acá, vamos a encontrar diferentes figuras, como les había mencionado, ¿verdad? Y pues aquí hay algunas de las fórmulas que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, el rectángulo, pues no es más que para encontrar el perímetro sería, en este caso, 2 veces el valor del lado A más 2 veces el valor del lado B. El rectángulo como tal tiene, en este caso, dos lados de mayor longitud, ¿verdad? Que los otros dos. A diferencia del cuadrado, todos sus lados pues son exactamente iguales, mientras que el rectángulo no, va a diferir en esto. El área de un rectángulo como tal, pues no es más que el producto de lo que es, en este caso, podríamos decir la base por, en este caso, uno de los valores de los lados. En algún momento
Pueden oír el término que es base por altura, podría ser también, ¿verdad? Pero en este caso es el producto del lado A por el lado B. En este caso son los dos diferentes lados. ¿Qué pasa con el círculo? El círculo en este caso, pues sí ya tiene otros elementos más, tiene el valor del radio. Es necesario tener el valor del radio para poder encontrar los diferentes valores, ya sea el perímetro o del área. En su momento puede que nos den el valor del diámetro, por ejemplo. ¿Sí? El radio en este caso, pues no es más que la medida del punto central del círculo hacia cualquiera de, en este caso, los extremos, ¿va? Ahí, por ejemplo, el diámetro es la medida, exactamente, es una línea que divide en dos partes iguales, en este caso el círculo. Entonces la longitud del diámetro es 2 veces el radio. Para encontrar el área, pues yo utilizo también lo que es pi, ¿verdad? Este es un valor constante que ustedes ya conocen, 3.1416. Tiene más valores, ¿verdad? Pero en este caso, el 3.1416 es el valor más utilizado. Las calculadoras ya traen este valor por defecto, pues ya simplemente es de aplicarlo, pues el área en pocas palabras es pi por radio al cuadrado. Y el perímetro para el círculo, pues 2 veces pi por radio. Y ahí ya tenemos las dos fórmulas. Entonces, con esto, pues ya nosotros podemos aplicarlo a diferentes problemas y podemos ir encontrando, en este caso, diferentes resultados en función de los mismos. Ya vamos a ir viéndolo poco a poco. Tenemos también los triángulos. En su momento, con la parte de los triángulos, pues nosotros tenemos diferentes figuras, ¿verdad? Triángulos rectángulos, en este caso, triángulos, por ejemplo, equiláteros, isósceles, ¿verdad? Escaleno, son de los triángulos más conocidos en el medio. Pero también tenemos que considerar ahí que, por ejemplo, los triángulos como tal, pues aparte de sus formas, pues tienen diferentes ángulos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos considerar como un ángulo en este caso? Pues no es más que la abertura formada por dos semirrectas que se intersectan en un punto inicial y ese punto lo llamamos normalmente vértice, ¿sí? Eso es un ángulo. Y vamos a tener diferentes tipos de ángulos en este caso, de acuerdo a estas diferentes figuras. Por ejemplo, ángulos agudos, que estos pues tienen una medida menor a los 90 grados. Vamos a tener también los ángulos rectos y aquí pues no hay pierde. Ya sabemos que los ángulos rectos tienen una medida de 90 grados, ¿verdad? Su ángulo es de 90 grados. El ángulo obtuso, la medida en este caso del ángulo es mayor a 90 grados, pero es menor que 180 grados. Entonces, ojo con esto. El ángulo llano, en este caso, pues la medida del ángulo es igual a 180 grados. Y tenemos también el ángulo cóncavo, en este caso, donde la medida es mayor a 180 grados, pero es menor a 360 grados. Ya maneja este rango de valores para el ángulo cóncavo. Tenemos otros dos, lo que son los ángulos complementarios también. En este caso, son dos ángulos, ¿verdad? O pueden ser considerados complementarios porque la suma de sus medidas es de 90 grados. Yo tengo dos ángulos ahí y al sumarlos pues dan 90 grados específicamente. Y también tengo los ángulos suplementarios que también en este caso la suma de sus medidas va a dar 180 grados. Esto normalmente lo hemos aplicado cuando tenemos un triángulo y tenemos tres ángulos específicamente y vemos si la suma de los tres da 180 grados. Cuando hablamos de tipos
de triángulos, pues hay una clasificación de acuerdo a sus lados y de acuerdo a la clase de ángulos que estos tienen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hablamos de la clasificación de acuerdo a la medida de sus lados, pues entonces ahí ya entra el triángulo equilátero, que es aquel que tiene la misma medida en sus tres lados, ¿sí? El triángulo isósceles, en este caso, tiene dos lados de la misma medida y el tercer lado, pues, tiene una medida diferente, ¿verdad? Este es el isósceles. Y el triángulo escaleno es aquel que tiene diferentes medidas en sus tres lados. Entonces, ahí está la clasificación de acuerdo a la medida de sus lados. Ahora, si lo vemos de acuerdo al tipo de ángulos, en este caso que tiene, entonces ahí vamos a encontrar los triángulos rectángulos, triángulos obtusángulos, acutángulos y equiángulos. Esos van a ser los tipos de triángulos de acuerdo al tipo de ángulos que lo conforman. El triángulo rectángulo, por ejemplo, es aquel que tiene un ángulo recto, ¿verdad? Un ángulo de 90 grados, ¿sí? Es como lo que vemos, bueno, aquí, por ejemplo, si considero la línea María, de la línea María hasta al vértice inicial, por decirlo así, del lado derecho. Entonces ahí pues podríamos considerar un triángulo rectángulo, porque ahí habrían 90 grados. El triángulo obtusángulo, por ejemplo, este tiene un ángulo obtuso, ¿verdad? O sea, un ángulo cuya medida es mayor a 90 grados. Entonces, ahí podemos verlo también. Podríamos considerar, en este caso, el área café de este triángulo donde está el ABC. Ahí podríamos considerar un ángulo, un triángulo obtusángulo. Un triángulo acutángulo, por ejemplo, es aquel que tiene sus tres ángulos agudos. Por aquí, aquí no tengo ahorita, ¿verdad? No tengo una figura que lo muestre, pero ya sabemos que el ángulo agudo es aquel cuya medida es menor a 90 grados, ¿verdad? Y pues tenemos en este caso los triángulos equiángulos. En este caso está formado por un triángulo cuyos ángulos en este caso pues miden 60 grados específicamente. Entonces ahí tenemos variaciones en cuanto a los tipos de triángulos, de acuerdo a la medida de sus lados, de acuerdo a los ángulos. Ya hablé un poquito acerca de los ángulos que es necesario que uno los recuerde en su momento. Cuando estamos viendo un triángulo, pues ya sabemos que, bueno, para encontrar el área, pues yo necesito en este caso multiplicar base por altura, dividirlo entre 2. Aquí tengo esta fórmula, 1/2 por la base por la altura, que sería ese equivalente, ¿verdad? Base por altura dividido 2. ¿Por qué? Si ustedes multiplican el 1 por cualquier valor, pues me va a devolver, en este caso, un valor distinto a 1, ¿verdad? Entonces, por eso es que al final la fórmula queda así, base por altura dividido 2. Y el perímetro, pues ahí no hay pierde, es la suma de cada uno de los lados de los triángulos. En su momento, pues nos vamos a topar que tal vez no tenemos, por ejemplo, uno de los valores de los lados, pues entonces ahí ya tenemos que usar un teorema de Pitágoras, por ejemplo, para encontrarlo, ¿verdad? O en su momento, pues hasta tendríamos que aplicar alguna ley de senos o cosenos para poder encontrar, en este caso, los valores, ya sea de los ángulos o de los diferentes lados. Veamos qué más tenemos aquí. Veamos este primer ejemplo. Dice ahí, determina el valor del área sombreada de la siguiente figura. Y ahí me dan un círculo y en este caso este círculo pues tiene de cierta manera un área sombreada. Y me están dando en este caso dos valores. Me dan la medida, una primera medida que es de 10 centímetros y una segunda medida que es de 4 centímetros. Al final esto me forma un diámetro
¿verdad? Un diámetro de 14 centímetros si lo vemos de esta manera. Entonces aquí yo empiezo a aplicar la metodología de Polya. Ya de aquí en adelante, como les había dicho, pues todo va enfocado a la metodología de Polya. Paso 1, comprender el problema. ¿Qué debo encontrar en pocas palabras, verdad? Necesito encontrar el valor del área sombreada, ¿verdad? Que hay dentro de este círculo. Ahora, en este caso, si ustedes observan ahí, tengo diferentes medidas, ¿verdad? Yo podría tener el diámetro del círculo grande, que sería 14 centímetros, pero a su vez tengo el radio, que es de 7 centímetros. Tengo también el diámetro de, de esta pequeña parte que puedo considerarla como un semicírculo de 4 centímetros. Por lo tanto, también puedo encontrar en su momento el radio de esa figura. Tengo esta otra figura acá que también a la larga forma, si ustedes ven, la parte blanca formaría otro semicírculo de 10 centímetros de diámetro y ahí tendría otro radio de 5 centímetros. Teniendo esa información, ya analizando detalladamente la figura como tal, yo ya puedo venir y encontrar en este caso pues los diferentes valores que yo necesito. ¿Qué debo colocar en el paso 2? Formular un plan. Bueno, ¿qué estrategia voy a utilizar yo para poder venir y resolver este ejercicio? Vamos a utilizar la estrategia de áreas o perímetros, ¿verdad? De figuras. O acá pues coloqué área de un círculo en pocas palabras. Es lo que vamos a encontrar, áreas sombreadas. Y aquí está lo que les estaba mencionando. Hay 3 círculos en este caso. El mayor pues tiene un radio 7, cuyo diámetro es 14. El mediano tiene un radio de 5 centímetros, su diámetro es de 10. El menor tiene un radio de 2 centímetros y su diámetro es de 4, que es lo que son los valores que se ven reflejados ahí. Dice a la mitad del círculo, del área del círculo mayor, le restamos, en este caso, la mitad del área del círculo mediano y le sumaremos la mitad, en este caso, del área del círculo menor. Eso es lo que tendríamos que hacer. Si divido exactamente ese círculo en dos, hay una pequeña parte que queda sombreada de uno de los lados. En este caso, es la del círculo pequeño. Entonces, eso debo tomarlo en cuenta. Entonces, son pequeños datos que yo debo ir considerando. Veamos el paso 3. Llevar a cabo el plan, eso sería el paso 3. ¿Qué debo hacer? Bueno, empiezo a encontrar las diferentes áreas, que eso me va a ayudar a mí a poder ir sumando o restando. Todo dependerá de la figura, en este caso, que me estén dando. Entonces, si ustedes ven aquí, por ejemplo, este sería el radio del círculo grande, el de 7. En este caso, para encontrar el área, ¿verdad? Es pi por radio al cuadrado, pero como solo es la mitad, sería dividido 2. Si el círculo estuviera dividido, por ejemplo, en 3 partes, bueno, entonces yo ya voy viendo, dependiendo del número de partes, entre cuánto lo voy a dividir. Puede estar dividido entre 3, 4, 5, 6, dependiendo de la cantidad de partes. En este caso, el círculo, pues, lo divido entre 2. Este es un semicírculo al final. Este es mi área, el área blanca, ¿sí? Ahora, aquí tengo los cálculos, dice. El área sombreada va a ser igual al área del círculo de radio 7 dividido 2 menos el área del círculo de radio 5 dividido 2 también porque son semicírculos. Más, ¿verdad? El área del círculo de radio 2 partido 2. Todos son semicírculos al final. Entonces, si yo regreso a la figura de la parte superior, ustedes pueden encontrar esto. Aquí tengo un semicírculo, ¿verdad? Un semicírculo blanco. Y también tengo en este caso el semicírculo pequeño, ¿verdad?
Entonces, lo que estamos encontrando al final de cuentas es el área blanca menos esta pequeña parte sombreada, porque eso ya nos deja toda esta parte marcada en pocas palabras. Acá, entonces, tendría que hacer yo estos cálculos, ¿verdad? Pi por radio al cuadrado, es decir, pi por 7 al cuadrado partido 2, me da el resultado de 49 medios de pi. En su momento puedo reexpresarlo en función de pi y al final, pues, puedo ya sea multiplicar el número por pi o dejarlo reexpresado de esa manera, ¿verdad? Entonces vean acá. El otro círculo sería pi por 5 al cuadrado partido 2. Esto me devolvería 25 medios de pi, ¿verdad? Y esto se lo resto a esa figura. Al final, pues le sumo o le adiciono el valor del radio del semicírculo pequeño. 4pi, en este caso, me quedaría 4 medios de pi. Si hacemos toda la operación, ¿verdad? Esto me quedaría como 14 pi. En este caso, como la unidad de medida son centímetros cuadrados. Yo podría venir y multiplicar el 14 por el pi también. Eso es válido. Pero aquí esta es una forma de representarlo de manera sencilla. Simplemente el valor por pi y la unidad de medida elevado al cuadrado. En la parte de revisar y comprobar, en este caso, pues simplemente basado en esta expresión que tengo, ¿verdad? O lo que me dio origen a la respuesta, entonces ya se forma una igualación en pocas palabras. Entonces, como ya sabemos que el área sombreada es de 14 pi, ¿verdad? Centímetros al cuadrado. En este caso, pues la comprobación la vamos a realizar sustituyendo, ¿verdad? La ecuación original y verificando si nos queda la igualdad en este caso. Ya vimos que de este lado nos da 14 pi y el área sombreada, el área sombreada como tal, pues da 14 pi. Sustituyo de nuevo la ecuación y me vuelve a dar 14 pi. Los dos lados, en este caso, pues ya cumplen la igualdad como tal. Imaginen que tienen ustedes este círculo, ¿verdad? Entonces hagan de cuentas que este círculo puede estar dividido. Si yo lo divido acá justamente a la mitad, solo vamos a cambiar el color de la línea. Sale un grosor. Bueno, vamos a colocar otro color, no se ve mucho ahí. Bueno, imaginen que tengo este círculo, ¿verdad? El área del círculo como tal, yo ya sé que es pi por radio al cuadrado. Ese es el área del círculo completo. Pero en su momento, pues me dicen, pongamos este caso. En su momento me piden solo el área de la mitad del círculo, ¿sí? Solo la parte de arriba. Entonces, aquí yo ya dividí el círculo en dos partes. En este momento, pues yo uso la fórmula pi por radio al cuadrado, pero dividido 2. ¿Por qué? Porque solo me están pidiendo la mitad, en este caso, del círculo, del área del círculo en pocas palabras. Voy a hacer algo aquí. Vamos a ver si voy a agregar otro. Voy a ver si tengo acá la posibilidad de usar un medio círculo, permítame. Aquí hay una figura, no es exactamente un círculo, pero vamos a ver si lo logro acoplar aquí. Bueno, ahí se va a descomponer un poquito. Bueno, pero me va a servir para lo siguiente. Entonces aquí, hagan de cuentas que me presentan esto, un medio círculo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, al final, yo sé que el área
el área de mi círculo en este caso, vamos a ampliar un poco. El área de este círculo va a ser igual a pi, vamos a colocarlo aquí, pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Vamos a colocar esto de esta manera, elevado al lado. Esta área, pues me representaría el área del círculo completo. Sin embargo, como aquí solo estoy trabajando la mitad del círculo, entonces mi fórmula, ¿verdad? La divido entre 2. Esto dividido 2. Perdón. Y ahí ya tendríamos nosotros la fórmula para el área del semicírculo. Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo? Bueno, si no me están dando el círculo completo, sino que esto ya lo divido en otra parte más. Vamos a agregar aquí. Vamos a agregar ahora otra línea. Vamos a agregar otra línea. Imagínense que ahora le coloco otra línea acá. Vamos a colocarle otro color. Aquí se fue algo torcida. Ahí está. Ahora ese círculo, por ejemplo, estaría dividido en 4 partes, si lo vemos de esta forma. Entonces, imaginen ustedes que ahora pues les devuelven o les piden que encuentren el área, pero solo de la cuarta parte del círculo, ¿sí? La cuarta parte. Entonces, ¿qué pasa con esta fórmula? Esta fórmula ya no es dividido 2, sino que es dividido 4. ¿Sí? Porque me están pidiendo la cuarta parte del círculo. Ah, bueno, pero bueno, alguien más puede venir y en su momento se van a topar con esto. Vamos a colocar exactamente aquí esto. A ver si me deja moverlo aquí. Vean. Lo bueno de esto es que aquí me marca ciertos puntos. Vean ahora, pues ahora resulta que ahora tengo más divisiones. Vamos a ver, aquí está aquí. Y este. Miren ahora, este círculo está dividido en 8 partes, ¿sí? Entonces me pidieron que encontrara el área solo de la octava parte, en este caso, del círculo. Entonces aquí ya no es dividido 4, sino que ahora esta área es dividido 8. ¿Y por qué es dividido 8? Porque prácticamente es la octava parte de ese círculo. Y así es como yo voy dividiendo la fórmula de acuerdo al número de partes en que esté dividido el círculo. En su momento, como les decía, ¿verdad? Puede que no tengan todo. Voy a copiar y pegar esto. Voy a ocultar acá esto. Hagan de cuentas que tienen solo la cuarta parte, ¿verdad? En su momento. Tienen la cuarta parte, nada más. Bueno, pero resulta que va a haber un momento en el que eh, van a tener específicamente solo mostrado en este caso, hagan de cuentas que solo tienen esa parte azul. Entonces ahí es donde ustedes tienen que empezar a analizar el tamaño de la parte en que está dividido el círculo, porque si se dan cuenta, esto al final no es un triángulo directamente, ¿verdad? Tiene una parte curva. Entonces ahí es donde yo sé que esta es una parte de un círculo. Y entonces yo ya empiezo más o menos basado en el tamaño y la longitud. En este caso yo puedo empezar a identificar si es la cuarta parte, si es en este caso la sexta parte, ¿verdad? O si es la octava parte del círculo como tal. Ojo aquí, pues en algún momento también va a haber una referencia, no directamente solo ese pedacito. Pues de ahí empiezo yo más o menos a establecer el tamaño o en cuántas partes está dividido el círculo. Entonces, esta es una forma bien sencilla de ver, ¿verdad?
tengo mi círculo y ahí está el número de partes en las que está dividido. En este caso, lo logré dividir hasta 8 partes. Pero, por ejemplo, si yo ya quito este y quito este está dividido en 4 partes. O puede estar dividido en su momento en 6 partes también. Entonces, de acuerdo al número de partes en que yo divida el círculo, va a ser el número que utilice para dividir dentro de la fórmula del área. Sigamos con lo anterior. Acá, para este problema en particular, ¿verdad? Al final, si ustedes ven, hay un área bastante grande en cuanto a lo que es la parte blanca de esto, ¿sí? Si ustedes van dividiendo en este caso la figura, entonces ahí ustedes van encontrando las diferentes medidas. Bueno, aquí no me va a dejar copiar esta parte, vamos a ver, vamos a dibujar acá. Vamos a dibujar una línea. Vamos a dibujarla bueno, sí con negro. Bueno, veamos. A ver si me sale recta esa línea. Aquí, por ejemplo, de aquí para acá, van a disculpar ahí la línea. De aquí para acá, aquí puedo ver yo un semicírculo, ¿verdad? Que este es como que algo característico para ir identificando. Ahora, si yo trazo la línea completa, hagan de cuentas que tracé la línea exacta. Entonces, aquí yo podría decir que está la mitad del círculo, ¿verdad? Esta mitad del círculo al final, yo puedo venir y encontrar el área, el área sombreada de esta parte anaranjada que tiene un radio 2, ¿verdad? Aquí tendríamos un radio igual a 2. Y también puedo encontrar en este caso el área del círculo grande que tiene un radio 7. Esto puede ser otra forma. Entonces, yo puedo venir, encontrar el área del círculo, del semicírculo grande y restarle el área del semicírculo pequeño. Y ahí ya encuentro en este caso, pues, esa parte blanca, si quisiera enfocarlo de esa manera. Ahora, ¿qué pasa con esta? Bueno, en esta parte, pues aquí si ustedes ven, tengo un semicírculo también, ¿verdad? Tengo un semicírculo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, sencillo. Como yo ya tengo cuál es el área del semicírculo grande, ¿verdad? Entonces aquí, a esa le resto el área del semicírculo de color blanco que yo tengo aquí. Y ese semicírculo de color blanco tiene un radio 5. No sé si ya lo notaron ahí. Entonces ahí tengo un radio 5 y es lo que estaba mencionando. Tengo una de radio 7, una de radio 5 y una de radio 2. Entonces esa es otra forma. Bueno, a mi semicírculo grande de radio 7 le resto, fíjense bien, le resto el área del semicírculo de radio 5. Es lo que está expresado en la ecuación a la hora de resolver. Entonces, al resultado de esa resta le sumo el área del semicírculo pequeño. Es lo que está aquí, miren. Al área del semicírculo mayor, por eso está dividido 2. Le resto el área del semicírculo mediano de radio 5 y le sumo el área del semicírculo pequeño, en este caso. Y de ahí es donde obtengo yo los 14 centímetros cuadrados. Al final me da 14 pi en este caso, centímetros cuadrados. Hago la igualación y ahí es donde resuelvo el problema como tal. Imaginemos que tenemos este segundo ejercicio, ¿verdad? Tenemos este ejercicio, es un cuadrado que tiene, en este caso, una medida acá de 10 centímetros, ¿verdad? Ahí está. Y me piden acá que venga yo
y que encuentre el valor del área. Hagamos de cuentas que esto que está aquí, vamos a agregarle un texto, esto es una fuente, supongamos que es una fuente esto. Ahí está. Y hagamos de cuentas que esto es un patio, ¿sí? Y vamos a colocarle un color acá, colocarle verde a esto, ahí está mejor, listo. Entonces imaginemos que nosotros tenemos atrás de nuestra casa un pequeño jardín, ¿verdad? Y es un área cuadrada específicamente de 10 centímetros. Bueno, tal vez 10 centímetros muy pequeño, vamos a cambiarlo a metros, ahí está, de 10 metros, hoy sí está más creíble esto. Entonces acá tenemos un pequeño jardín de 10 metros cuadrados, ¿sí? Y pues se va a instalar en este caso pues una fuente en el centro del jardín, el cual va a tener en este caso, vamos a suponer que va a tener 2.5 metros en este caso. Va a tener un radio específico de 2.5 metros. Vamos a colocarle acá. Enter, vamos a colocar aquí 2.5 metros. Esto va a ser mi radio, ¿sí? Ahí está. Entonces, me piden que encuentre en este caso el valor del área del césped. Eso es lo que me están pidiendo. Encontrar el valor del área del césped. Muy bien. Y ahí tengo el problema planteado. ¿Ve? Un problema planteado en base a dos figuras bien sencillas. Bueno, entonces empiezo a trabajar con los pasos de Pony. Número 1, comprender el problema. ¿Qué debo encontrar? Pocas palabras. Es lo que debo colocar ahí. O la pregunta o las preguntas. ¿Sí? Eso no lo olvidemos. Entonces acá debemos, en este caso, ¿verdad? Debemos determinar el tamaño del área, ¿verdad? Que quedará cubierta, en este caso, de césped. Eso es lo que me están pidiendo. Después, ¿verdad? De colocar la fuente. Eso es lo que me están pidiendo. Paso 2. Formular un plan. El paso 2, pues coloco el nombre de la estrategia que me están pidiendo que utilice. Bueno, en este caso, pues puedo decir que vamos a encontrar en este caso la respuesta aplicando en este caso fórmulas y encontrar el valor del área. ¿Sí? Aquí puedo colocar, utilizando la estrategia de áreas y perímetros, ¿verdad? Se podría colocar también, o el de áreas sombreadas. Entonces voy a colocar aquí, utilizaremos la estrategia, ¿verdad? De aplicación de una fórmula para encontrar el área sombreada. Porque eso es lo que vamos a usar al final, fórmulas. Número 3, en este caso, llevar a cabo el plan. Bueno, entonces voy a empezar aquí todos los procedimientos. Aquí pues yo debo venir y definir algo. Al área, ¿verdad? El área voy a colocar aquí, al área del cuadrado, le debo restar, en este caso, el área del círculo. Eso es lo que debo hacer para encontrar, en este caso, mi área total o mi área sombreada. Vamos a colocar aquí área sombreada. Ser igual a esto. Y ahí ya tengo esto es como mi ecuación al final.
El área sombreada es igual al área al cuadrado menos el área del círculo. Bueno, entonces lo que empezamos a hacer acá es que empezamos nosotros a aplicar las fórmulas, simplemente. Voy a abreviarlos acá. El área sombreada entonces es igual a el área del cuadrado, ¿verdad? O si quieren voy trabajándolo por separado. Área del cuadrado va a ser igual en este caso a el valor del lado al cuadrado. Y aquí, esto, el lado al cuadrado. Entonces esto es igual. El área del cuadrado va a ser igual a 10 metros que mide el lado, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Esto es igual a, si ustedes multiplican 10 por 10, es igual a 100, ¿verdad? Ahí tendríamos 100 metros cuadrados. Esto aquí, 100 metros cuadrados. Ahí ya tengo mi primer valor. El área del círculo, voy a colocarlo así. Voy a tener que colocarlo así para diferenciarlo. El círculo ya sabemos que es, en este caso, pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda esto? El área del círculo va a ser igual a 3.1416, ¿verdad? Por el radio, en este caso, que es de 2.5, y esto lo elevó al cuadrado. Y ahí ya tendríamos el valor. Vamos a hacer el cálculo. Ahí, si ustedes multiplican pi, ahí sí que con la calculadora tengo la ventaja de utilizar el valor completo de pi. Pi por 2.5 por, en este caso, bueno, o el 2.5 al cuadrado, ya me devuelve el valor que yo necesito. Y esto sería de 19.63. Y ahí ya tendríamos, en este caso, la medida. Entonces, estos van a ser también metros cuadrados. Entonces, esos dos valores, ¿qué es lo que debo hacer? Simplemente trabajar la red. La área sombreada va a ser igual a 100 menos 19.63. Mi área sombreada al final va a ser de 80.36, en este caso, metros cuadrados. Ahí está. Ahí yo ya obtengo mi respuesta. Si se dan cuenta, es bien sencillo. Solo es de ir identificando bien qué es lo que yo necesito. Ahora vamos al paso 4. Paso 4, en este caso, de revisar y comprobar. ¿Qué debo hacer aquí en pocas palabras? Bueno, uno, pues simplemente utilizando esta expresión, esta ecuación, podríamos decirlo así, verifico que se dé la igualdad. El área sombreada me dio 80.36, ¿verdad? Esto debería ser igual a los datos anteriores. Yo ya tengo el área del cuadrado, que es de 100 metros cuadrados, menos 19.63 metros cuadrados, que es el área del círculo. Al final, se cumple la igualdad. 80.36 es igual a 80.36. Entonces, mi respuesta final, en este caso, el área restante, ¿verdad? De césped, ¿verdad? O el área que quedará, en este caso, cubierta de césped, es de 80.36, en este caso, metros cuadrados. Ya tenemos la respuesta ahí. Entonces, ahí tenemos otro pequeño ejemplo de áreas sombreadas.